Continuamos con la clase 2.3 llamada Ecuaciones trigonométricas, parte 3, uso del ángulo doble del coseno. Y el problema inicial nos dice, resuelve la ecuación trigonométrica coseno del doble de un ángulo menos 2 raíz de 2 coseno del ángulo más 2 igual a 0 para ángulos mayores que 0 grados y menores que 360. Acá nos dice de que el coseno del doble de un ángulo tiene tres formas. Entonces, el coseno del cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. Y que también es igual a 2 por coseno cuadrado del ángulo menos 1. Y también es igual a 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo. Y tenemos la solución, que nos dice, utilizando la identidad del ángulo doble del coseno, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a utilizar esta forma, la segunda forma, porque la idea es que nos quede solamente coseno, porque como acá ya tenemos un coseno, que es este de acá, entonces nos interesa que nos quede solamente coseno. Entonces si utilizamos esta, acá nos quedaría seno que no nos afectaría, entonces con esta igual, por eso conviene más esta segunda. Entonces, en lugar de coseno de 2 veces el ángulo, vamos a escribir 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1. Y lo demás lo escribimos tal cual. Ahora, lo que se realiza es se escribe este mismo término acá, 2 coseno cuadrado del ángulo, y luego este otro, menos 2 raíz de 2 coseno del ángulo, y se opera este menos 1 con este más 2. 2 menos 1 es 1 positivo, igual a 0. Y ya tenemos una ecuación cuadrática, como la que vimos en la clase pasada. Puede utilizarse la fórmula general para resolver esta ecuación, pero también puede utilizarse el método de la tijera, observando lo siguiente. Tenemos que raíz de 2 por coseno de teta por raíz de 2 por el coseno de teta es igual a 2 coseno cuadrado de teta, porque raíz de 2 por raíz de 2 se cancelan las raíces. Entonces solamente nos queda 2. Es como tener raíz cuadrada de 2 elevada al cuadrado. Entonces la raíz se cancela con el exponente y solamente nos queda 2. Y coseno de teta por coseno de teta es coseno cuadrado de teta. Entonces ya tenemos el primer término del polinomio. Y acá tendríamos menos 1 por menos 1, que es más 1 positivo y que es nuestro tercer término. Entonces, operando en X, tenemos raíz de 2 por coseno de teta por menos 1, eso es menos raíz de 2 coseno de teta. Y acá igual, raíz de 2 por coseno de teta por menos 1 es menos 2, menos raíz de 2 coseno de teta. Y sumando esto tendríamos que signos iguales se suman. Entonces, 1 más 1 sería 2 y escribimos el mismo signo. Entonces, tendríamos 2 raíz de 2 por el coseno del ángulo. Es decir, de que la expresión factorizada quedaría de esta manera. Lo ponemos de forma horizontal. Raíz de 2 coseno de teta menos 1 por, y el otro factor sería raíz de 2 coseno de teta menos 1. Y observamos que es exactamente la misma expresión. Entonces podemos seguirlo factorizando como raíz de 2 coseno de teta menos 1 elevado al cuadrado y vendría siendo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces de aquí se tiene que raíz de 2 coseno de teta menos 1 igual a 0. O sea, porque no, solamente lo vamos a hacer una vez porque es básicamente la misma expresión. Entonces, si igualamos ambas expresiones a 0, siempre nos va a dar lo mismo. Entonces solamente lo vamos a igualar una vez, porque acá los dos factores son exactamente iguales. Entonces, despejando tendríamos que este menos 1 pasaría a sumar y este raíz de 2 pasaría a dividir. Y nos quedaría de esta manera. Coseno de teta va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Y racionalizando, porque en la tabla que tienen ahí, solamente siempre está racionalizado. Entonces, si racionalizamos, es decir, si multiplicamos por un 1 conveniente, que en este caso sería raíz de 2 sobre raíz de 2, nos quedaría raíz de 2 sobre 2. Entonces, se sabe que coseno del ángulo es igual a raíz de 2 sobre 2 cuando teta toma el valor de 45 grados y de 315, que se encuentra en el cuarto cuadrante, porque
como estamos hablando de coseno y es positivo, entonces eso se encuentra en el primer y cuarto cuadrante, donde las X son positivas. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación original son cuando θ mide 45 y cuando mide 315, estando estos ángulos entre 0 grados y 360, que fue otra condición que nos daba el ejercicio. Y luego tenemos la conclusión que nos dice, cuando en una ecuación trigonométrica aparece un término de coseno del doble de un ángulo, esta debe transformarse en una ecuación donde resulten solo términos con ángulo θ. O sea, la idea siempre es que no nos aparezca, o sea, que la razón trigonométrica esté acompañada solamente de θ sin tener nada acá, ni ángulo doble ni ángulo medio, y ni ángulo negativo tampoco. Entonces, en esos casos, buscamos que solamente nos quede en términos del ángulo, solamente del ángulo solito. Y también de que nos queden las mismas razones trigonométricas. Por ejemplo, en este caso que había coseno, ocupamos convenientemente la segunda para que nos quedara solamente la razón trigonométrica del coseno y fuera más sencillo encontrar la respuesta. Entonces, son dos cosas que vamos a buscar siempre que despejemos o resolvamos ecuaciones trigonométricas. Entonces acá nos dice que vamos a hacerlo utilizando la identidad del ángulo doble del coseno, de modo que aparezca una misma razón. Normalmente para resolverla se debe factorizar y luego igualar a cero los dos factores que se obtengan, teniéndose dos ecuaciones trigonométricas las cuales hay que resolver y se resuelven por separado, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo que nos dice, resuelve la ecuación coseno del doble de un ángulo más 6 seno cuadrado de θ menos 1 más raíz de 2 raíz de 2 menos 2 por el seno del ángulo menos raíz de 2 igual a 0, para ángulos mayores o iguales que 0 y menores que 360. Luego nos dice, sustituyendo la identidad coseno de 2θ igual a 1 menos 2 seno cuadrado de θ, porque es la que nos conviene, porque acá tenemos seno ya y acá también. Entonces nos conviene esta fórmula del coseno del doble de un ángulo, porque es la única que tiene solamente seno. Entonces es la que más nos conviene. Y acá nos dice que se obtiene esta expresión, pero ¿cómo se ha calculado? Se ha calculado como aparece acá. Tenemos esta expresión que nos da el ejercicio. Y acá tenemos coseno del doble de un ángulo, como el primer término. Entonces lo vamos a sustituir por esto de acá, que es lo que está en rojo. 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo. Y luego lo demás es exactamente lo mismo que está acá. Entonces vamos a simplificar términos. Acá tenemos términos semejantes, porque seno está elevado al cuadrado en ambos. Entonces, vamos a operar sus coeficientes. Tendríamos 6 menos 2 es 4. Entonces, 4 seno cuadrado del ángulo más, y escribimos todo esto tal cual está acá. 2 raíz de 2 menos 2 por el seno del ángulo menos raíz de 2. Y este 1 se cancela con este 1, porque 1 menos 1 es 0. Entonces, se cancela. Y esta expresión es exactamente la misma que está acá, pero se ha simplificado por eso que les acabo de explicar. Entonces, luego nos dice, como en el problema inicial, esta ecuación puede resolverse con la fórmula general, pero puede notarse que lo siguiente, ¿verdad? Y acá es por medio del método de la tijera. Acá tenemos la expresión de acá, entonces 2 por seno de θ por 2 por seno de θ es 4 seno cuadrado de θ, porque 2 por 2 es 4 y seno de θ por seno de θ es seno cuadrado de θ, que es el primer término. Y luego tenemos este tercer término que se descompone en raíz de 2 por menos 1. Eso es menos raíz de 2, que es el tercer término. Y luego, operando en forma de cruz de x, tendríamos 2 seno de θ por menos 1, eso es menos 2 seno del ángulo. Y 2 seno del ángulo por raíz de 2 es 2 raíz de 2 por seno del ángulo. Entonces, al operar esto, como no son términos semejantes, solamente se reescriben así, que sería 2 raíz de 2 seno del ángulo, que es este término, menos 2 seno del ángulo.
que es exactamente el segundo término. Entonces, solamente que este seno está multiplicando a todo esto, entonces podemos repartírselo. Es la propiedad distributiva para la suma. En este caso, para la suma de multiplicación. Entonces, este 2 raíz de 2 seno de teta menos 2 por seno de teta, que es exactamente esto de acá. Entonces, esta expresión es igual a esta otra expresión. Entonces, podemos factorizar el polinomio de esa forma. Entonces, por lo que el polinomio, que es todo esto, va a ser igual a estos dos factores. El primero, que sería 2 seno del ángulo más raíz de 2, que sería este de acá, y el segundo, que sería 2 seno del ángulo menos 1, que sería este segundo, igual a 0. Ahora vamos a igualar cada uno de estos factores a 0. Entonces, este primero, este más 2 pasaría a restar y este 2 pasaría a dividir. Entonces, nos quedaría seno del ángulo igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y esto sucede cuando teta toma valores de 225 y 315. Esto ocurre en el segundo y cuarto cuadrante. En el tercero y cuarto ocurre esto. O sea, cuando seno es negativo. Porque como es la coordenada en Y es negativo en el tercer y cuarto cuadrante del plano cartesiano. O bien puede pasar de que seno del ángulo sea igual a un medio, que viene de este otro factor, porque este menos 1 pasa a sumar y 2 pasa a dividir. Entonces, seno del ángulo es igual a un medio cuando el ángulo toma valores de 30 grados y 150. Es decir, cuando está en el primer y segundo cuadrante, porque en este caso el valor del seno es positivo. Entonces, seno es positivo en el primer y segundo cuadrante. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación que tuvimos al inicio son cuando el ángulo mide 30 grados, cuando mide 150, cuando mide 225 y cuando mide 315. Las cuatro son soluciones de esta ecuación trigonométrica.